Semean eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin. Vamos a comenzar pidiendo al Señor perdón de nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. En la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien podemos llamar Padre, aumenta en nuestros corazones el espíritu filial para que merezcamos alcanzar la herencia prometida por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro primero de los Reyes. En aquellos días, al llegar Elías al monte de Dios, al Horeb, se refugió en una gruta. El Señor le dijo: sal y aguarda al Señor en el monte, que el Señor va a pasar. Pasó antes del Señor un viento huracanado, que agrietaba los montes y rompía los peñascos. En el viento no estaba el Señor. Vino después un terremoto, y en el terremoto no estaba el Señor. Después vino un fuego, y en el fuego no estaba el Señor. Después se escuchó un susurro. Elías, al oírlo, se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la gruta. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Canta jaunari lurguziak egina laitzu arenaya. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, como cristiano que soy, voy a ser sincero. Mi conciencia, iluminada por el Espíritu Santo, me asegura que no miento. Siento una gran pena y un dolor incesante, pues por el bien de mis hermanos, los de mi raza y sangre, quisiera incluso ser un proscrito lejos de Cristo. Ellos descienden de Israel, fueron adoptados como hijos, tienen la presencia de Dios, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas, de quienes según lo humano nació el Mesías, el que está por encima de todo, Dios bendito por los siglos. Amén. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después que se sació la gente, Jesús apremió a sus discípulos a que se subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, les entró miedo. Empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano y lo agarró y le dijo: «Qué poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento.
Los de la barca se postraron ante él diciendo: realmente eres Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado una escena, digamos, de la vida de los discípulos de Jesús con él. Tendrían tantas anécdotas que era imposible escribirlas todas en los evangelios. Por eso nos ponen aquellas que les parecieron más llamativas, más importantes. Porque, digamos, que eran pescadores varios de los apóstoles, entonces salían tantas veces a pescar. Seguramente Jesús iría con ellos muchas veces en la barca, más de una vez aparece. Jesús subió a la barca y fueron y echaron las redes y pescaron peces, y les dijo, muchas veces aparece ese tipo de escenas, que serían muchísimas más, evidentemente, porque en el Evangelio no pueden aparecer todas las que pasaron, porque si no serían larguísimos, interminables. Y hoy hemos visto una situación en la que Jesús también hizo una cosa que aparece muchas veces en los Evangelios haciendo. Subió al monte a solas para orar. Vemos que Jesús, cantidad de veces, lo cual nos puede hacer entender incluso que iba cada día a rezar. Y su sitio favorito vemos que era el monte. A Jesús le gustaba ir al monte y le gustaba ir al monte a rezar. Vemos también que el último día, justo antes de la pasión, después de la última cena, hizo lo mismo. Aquella vez con 3 de los discípulos, con Pedro, Santiago y Juan, y fue al monte de los Olivos, desde el que se ve muy bien Jerusalén, y allí fue a rezar también. Por eso vemos que Jesús iba muchas veces, posiblemente diariamente, al monte a rezar. Y mientras tanto estaban en la barca y llegó el viento, llegaron las olas y estaban los discípulos totalmente asustados. Y entonces vemos que Jesús se acerca y ellos se asustan todavía más pensando que era un fantasma y les dice, ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Vemos la importancia que en nuestra vida podemos tener momentos difíciles de distinto tipo, tanto de tipo material como de tipo espiritual, podemos tener momentos difíciles y quiere Jesús que tengamos esa confianza en Él. No tengáis miedo, Él quiere estar con nosotros, Él quiere ayudarnos, Él quiere fortalecernos. Y por eso Pedro le dice, mándame ir hacia ti, y le dijo, vente. Entonces Pedro dudó y se empezó a ahogar, porque dudó de Jesús en aquel momento. Entonces Jesús le agarró de la mano y le dijo, ¿por qué has dudado? Es un poco, digamos, que a nosotros nos puede ayudar espiritualmente en distintas ocasiones de la vida que nos pueden llevar a tener dificultades, a tener dudas, a tener poca esperanza, a acordarnos de esta escena que también le pasó al mismo Pedro. Vemos que los que escriben los evangelios, en este caso es San Mateo, no ocultan las dificultades, los errores, los defectos, los pecados incluso que podían tener los apóstoles. Es decir, nos lo está contando, Pedro aparece muchas veces como cabezón, aparece también en la última cena que él iba a dar la vida pero luego se asustó. Hoy aparece Pedro dudando. Vemos que no ocultan esos defectos humanos que tenían, como podemos tener cualquiera de nosotros. También nos quieren transmitir los evangelios que el ser humano, Jesús conoce al ser humano y nos quiere a pesar de nuestras debilidades, de nuestras dificultades, y es algo que nos tiene que dar también una confianza grande. Tenemos que pedirle que, como Pedro, aunque a veces tengamos dificultades, aunque a veces tengamos dudas, que siempre encontremos su mano que nos saque de las aguas, que nos salve de las olas de la vida. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Maite María.
Bihotz honez hartu jauna zure elizaren doai hauek, errukiturik zuk eman baidizkiozu eskaintzeko, eta zuk egingo dituzu gure salbameneko sakramentu Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zuen espiritarrekin. gora bihotzak, Jaunagan dauzkagu. eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokida eta zuzen. Egokida bai eta zuzen onai eta beti, zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu jangoiko alguztidun beti horri. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Berak gure artean jaioz, gizon emakume berri egin gehitu. Gurutzean hilez, gure pekatuak ezerreztu ditu. Hilen artetik piztuz, betiko bizia eman digu, eta zuga nahi goz, aita guztiz, santu, zeruko ateak zabaldu dizkigu. Horregatik, aileru eta santuekin, batean, beti eta beti, abesten dizugu goratzarre hau. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna. Zerurra beterik dauzka, zure bizira. Santu zera bai jauna eta santutasun guztian iturri. Santu egizkizua da, hogitako hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogi hartu eta eskerrak emanez aditu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok kontatik. Hau nire gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondo berdin kamizaturik, jarrizet eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zue eta edan guztiok kontatik, hau nire odolaren kamizatata, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nire oroigarri. Hau da, sirismenaren misterioa. Eta piztu zera jauna, berriz etorri arte, hau dugu berri ona. Horregatik jauna, zure semearen erioza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzarien hartu behituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian, zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, bizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak. Arritzazu zure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu horren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun. Jangoikoaren Ama Maria Goatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zentzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alduztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hiltza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahiak zeruan bezala lurrean ere.
emaiguzu gaur egunotako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorrunei barkatzen diegunez gero, eta ez dute taldi eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukian eskarpekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Zure arezu erreza, zure orketa indarra orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna errege bizi baitzera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin. Eta zuen espirituarekin. Emaiozue pakea. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, Yo no soy digno de que entres en mi casa, yo única una palabra tuya basta. Oremos. La comunión en tus sacramentos nos salve, Señor, y nos afiance en la luz de tu verdad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.